Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos para la tercera sesión del taller de partidos por la comuna. Para aprovechar al máximo el tiempo, sin más, les doy la palabra y muchas gracias. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por empezar las sesiones, ¿no? Hay cosas que hay que celebrar. Creo que lo único que os ofrece es momento quizás en mi presencia. Creo que es la celebración de una profesora ejemplar y uno es ejemplar cuando enseña como uno le quiere. Yo decía hace años que un buen profesor es un profesor que cada alumno que le escucha siempre está hablando para él. Eso. Estamos celebrando además también hay otra celebración adicional, es la presencia de la presencia de 4 alumnas, 4 discípulas, que va a ser un poco el eje de los estudios de sánscrito y la India de América Latina. Y demás. Así que hoy es un día de celebración, porque empezó con las damas que presiden, estén donde estén, presiden donde estén aquí, ¿no? Son las que presiden, y continúa a través de todos los que están aquí de Roberto, jóvenes investigadoras que continuarán. Hemos sembrado, tenemos sentido. Yo soy de aquellos que piensan que el silencio es el oro, las palabras de plata, y pienso todavía más que la música es todavía más que todo eso. Eso significa que yo no debería hablar hoy. Después de la música que hemos escuchado, debería irme. Entonces, no lo voy a hacer. Pero estoy obligado por cortesía, ¿no? Hablar, y voy a hablar sobre Francisco. Senderos de la compasión, amigos y mujeres de a Roma e Indias. Entonces, antes de que empecemos con esos lamentos de mujeres, yo quiero agradecerle su trabajo, su intervención, toda su entrega a la cultura que ha querido compartir con nosotros. Ha sido verdaderamente un remanso intelectual, en mi caso, un curso intensivo, ¿verdad? Un repaso, un recordatorio, pero también una especie de vaticinio de que tenemos que seguir investigando, trabajando, estudiando y aprendiendo, ¿verdad? Es un modelo para nosotros en relación con la cultura. Muchísimas gracias. Para mí ha sido todo un honor. Y muchas gracias a los colegas, a la universidad, al departamento, y todo un orgullo, definitivamente, para el trabajo que uno realizó en otras circunstancias, pero con la mejor de las voluntades. Muchísimas gracias. Gracias, que no debería hablar con tu bueno, vamos. Y ya voy a empezar mi pequeña historia que empezará el día y acabará en la noche. Pero luego al final, si no le molesta, hablar de mujeres negras. Así que vamos a dar nuestra vuelta por el mundo. La perspectiva que yo planteaba de la necesidad de hacer una reflexión que no sea una reflexión parroquial. Y lo parroquial acaba en el mundo euroasiático. Empieza lo parroquial en pensar que uno puede entender el mundo en un pequeño espacio. He dicho, hay que ampliar al mundo euroasiático. Hay que seguir funcionando. Un día llegaré a América, también. Entonces, mi interés hoy es un poco simplificar una de esta manera, creo, intentar ver algunas de estas maneras, pero hacer más una manera, una forma en la que yo no voy a proponer grandes teorías, pero voy a hablar de esto. Estas mujeres voy a tratar de ver a partir de ahí un poco también los componentes comunes, las cuerdas comunes que podemos ir tocando. Voy a empezar con un texto que yo
llamé la atención sobre su interés hace ya años es un texto de Mangel, en la biblioteca de Noche. Les parece que lo leo, vamos a leer un autor latinoamericano para empezar, ¿no? Para empezar aquí. Dice, aunque los filobuses recorrían desde 1982 los distritos de los alrededores de Bogotá, el gobierno consideró importante llegar hasta los habitantes locales. Con este propósito se diseñaron unas bolsas de color verde de gran capacidad que pueden plegarse fácilmente, formando cómodos paquetes para poder transportarlas llenas de libros y algunos burros hasta la sede de la ciudad. Allí se dejan durante varias semanas en manos de un maestro del más anciano del pueblo, quien se convierte de hecho en bibliotecario. Las bolsas se desdoblan y se cuelgan en un poste de un árbol de forma que los lugareños puedan curiosear. Según un bibliotecario, los libros siempre se devuelven. Solo sé que en una ocasión un libro no se restituyó, me dijo. Además de los libros habituales, habíamos llevado una traducción en español de la Ilíada. Cuando llegó el momento de entregarla, los vecinos del pueblo se negaron. Decidimos regalársela, pero le preguntamos por qué quería quedarse libros. Dice, nos explicaban que la historia de Homero dejaba exactamente la suya. Hablaba de un país desgarrado por la guerra y en que unos dioses enloquecidos deciden el destino de los seres humanos que nunca saben exactamente por qué se libra esa contienda y cuándo lo matan. Amén. Nada humano no es ajeno, tampoco la cultura. La primera historia se identifica como la historia de la cultura occidental, a veces haciendo apropiaciones. Yo estoy muy en desacuerdo, es naturalmente la idea. La cultura occidental se ha apropiado del mundo greco-romano de una manera que ha hecho que el mundo greco-romano haya sido mutilado. Voy a recordar que el famoso libro de los griegos internacional, ya casi centenario. Y yo pienso que la Ilíada también ha pasado eso. Pero voy a empezar con esta historia, la Ilíada, que es evidentemente una historia de guerra, una sociedad bélica, pero no sé si podríamos decir que el autor se encuentra satisfecho con esta historia. Cuando dice aquello a Ares, el dios de la guerra, voy a hacer la traducción de mi nombre. No me vengas, peligroso, a motear sentándote a mi lado. Es para mí el más odioso de los dioses dueños de los. Pues siempre te gusta la disputa, padre, la lucha. Una extraña, dijéramos nuestra cultura. Vaya comienzo nuestra cultura con esta guerra en la que el que lo escribe dice que no cree nada. Y creo que es así. Creo que es así. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado con la transparencia de la Ilíada. Creo que la cultura occidental ha jugado continuamente a considerar la Ilíada como una historia. No sé, de Auerbach, antes, ¿no? Es nuestra cultura, es transparente, lo que hay es lo que hay. Frente a otros, realmente lo que hay es lo que otros. Frente a otros es una historia transparente, pero nítida, donde puedes ver cada rasgo. Y no hay más que lo que se ve, no hay trastienda. Esto quizás yo creo que es la peor manera de entender. Vamos a ver, yo creo que tiene un comienzo terrible, es bien conocido, pero quizá merece la pena leer un poco a él. Nunca entendemos bastante. La cólera canta, odiosa del pérdida, maldita, que causó a los aqueos incontables dolores, precipitó al Hades, de héroes. Ellos mismos nos hizo presa para los perros y para todas. Y así se cumplía el plan. El proyecto oscuro de Zeus aparece en pleno comienzo. La historia aparente de la historia del enfado de Aquiles, pero digo a mis alumnos, la historia de la Ilíada, la historia de. Utiliza la palabra en la cabreo, el cabreo. O sea, tan sutil que era imposible que los estudiosos alemanes del XIX. ¿Por qué? ¿Por qué la historia del enfado? Y está presidido por Aquiles sufriendo, pero también por su madre, la diosa que sufriendo. ¿Quién es la tradición de una diosa? Una diosa, no puede ser una diosa. No solamente ha sufrido esto que ha sido violada, tantas otras cosas. Un mundo donde hasta los dioses sufren y no solo los humanos. Un mundo donde solo se ríen entre los dioses sufren. Pero quien muere no son los dioses, sino una raza. Esa raza de los héroes que va a ser destruida. Esto lo dice el poeta también. Cuando ha sido destruida, dice, un día será destruida la soledad. Y los dioses
Y destruirán también el muro defensivo de los aqueos. El muro profano, que ha hecho su sacrificio, que es el destruido. ¿Qué es la antítesis de Troya? Que Troya es una ciudad demasiado santa, que ha sido construida por Dios. Que también debe ser destruida. Y ya no cabe. Es el único enemigo posible de Aquiles. Es como un tanque en un mundo de infantes. Es no la muralla. Pero en este momento los dioses están destruyendo el muro defensivo de los aqueos. El poeta revela un paisaje, detrás del paisaje, y ese espacio que aquellos arrasan con la lluvia del mar y de los ríos. Ese espacio, dice, donde muchos escudos, despojos de bueyes y yermos habían caído en el polvo a la vez de la raza de los héroes antes de los dioses. Buena parte de la crítica occidental ha estado plenamente en el juicio de Bartes, no quiero a esa paciencia. ¿Cómo esconder esto? Casi me permiten cómo esconder a qué momento Jesucristo en la cruz dice: Señor, ¿por qué vas? Es un misterio. Volvamos aquí. Dejemos a Cristo por venir. Yo estoy hablando de esta frase que dice: que ir del polvo a la vez que la raza de Dios. Esto es una declaración principio que conecta con los héroes. Homero hace consciente a Aquiles de todo ello. Seus padres, ¿cómo buscas a los hombres? No fue así, nunca la había alterado de parte a parte el ánimo del pecho. Y a la muchacha se había llevado con voluntad sin preparar el nada. Pero Zeus quería sin duda la muerte. Se la hará decir a la propia Helena en medio de los duros reproches a Paris, y a ella misma lo sustituye su caracterización poco menos como perra e intrigante y el deseo de algún muerto. Los dioses habían prescrito que sucedieran estos males sí, y Zeus les había impuesto a ambos el malvado sino del positivo, tornarnos en materia de canto para los hombres. Ahí está, sí, es la destrucción de la gente. Príamo aparece culpándola, haciendo notar que ella no es culpable, sino que la guerra era fruto de la voluntad de Dios. En la Odisea, la propia Penélope y la otra mujer, su antítesis, de cierta forma, reconocerá la voluntad de los dioses detrás del conflicto de la trama, no la culpa de ellos. También en la Odisea se dice de la manera más explícita de las desgracias para que los troyanos habían sobrevivido del centro del planeta. Y es que Agamenón ve que los aqueos se pelean a Cristo Odiseo, y se alegra, pues Apolo le había dicho que tenía un mensaje importante. Y el poeta dice: era el comienzo de las desgracias que caían sobre troyanos y aqueos por el planeta. Recuerden, yo siempre recuerdo ese momento en el que Patroclo se aleja, el campamento contra las órdenes de Aquiles, y Zeus introduce en su mente para que no. Esto es un problema grave, no para nosotros, solo el concepto de voluntad, el concepto de los dioses, y será algo intolerable de la época. En cualquier caso, lo que me interesa es que seguir un poco para ver este marco de la tragedia, porque me interesa este marco de la absoluta tragedia para entender el papel que hace jugar el poeta. La Cipria y Hesíodo hablan explícitamente de esto. Las Ciprias, el poema del ciclo épico que contaba la guerra de Troya, de hace años 9-10 de la guerra que narra Belén. Estaba obligado su autor entonces a una descripción cronológica y sistemática de sus orígenes y de los preparativos de la guerra hasta el límite de la cólera. Todo lo que faltaba tiene que ver. Lo que quizás eran los versos iniciales de su poema, que nos dejaba aclarar un tiempo en que innumerables tribus de hombres errantes por la tierra agobiaban la superficie de la tierra. Zeus se apiadó al verlo y en su sagaz inteligencia decidió aligerar de hombres la tierra de todos, atizando la gran querella de la guerra troyana para que doblara el peso de la muerte. En Troya se despreciaron al promedio. Está tan claro lo que opina su autor sobre Zeus y sus intenciones sobre determinación o plan, su cinto de la guiada, como su referencia al final de la generación de los Zeus. Antes de regalarnos esta cita literal, el comentarista de la Ilíada que nos transmite explicita adicionalmente la que hace el hombre. Que la tierra, agobiada por la multitud de pilares de los humanos, es quien le había pedido a Zeus una libre vegetal. Este primero habría suscitado la guerra de Tebas, pero los muertos no habían sido suscitados. Con lo que aparece, segundo paso de la guerra de Troya, con lo cual sería lo que me llaman el escenario del plan de la voluntad.
recurrir a la guerra de Troya tras quedarse corto en el alcance de su masacre, la Tebas se producía cuando Zeus llama a Momo, Dios un poco misterioso, del sobrenatural peculiar, para hablar sobre cómo continuar con su tarea destructiva, y este le disuade de un exterminio con grandes diluvios y le recomienda un doble procedimiento, la boda de Tetis como mortal. Y tenemos un hermoso. Helena, como Draupadi, nace para la lo que llevaba a cabo con éxito es Troya había efectivamente aislado la Tebas. En suma, Tebas y Troya son parte de un proceso de destrucción general de Troya, tras descartar un sistema más sumario, Zeus dispone un juego más sofisticado, un plan que incluye la boda de Tetis y Peleo para lograr Aquiles. Nos sorprende ahora, por cierto, que en las Ciprias Helena sea hija ni más ni menos que de la violación de la diosa. La llamada. El resumen de la obra hecho por el autor, que sintetiza toda la serie de las críticas perdidas, Proclo es claro también. Zeus delibera con Temis sobre la guerra de Troya. Temis es la divinidad que representa el norte, y ese contexto es claro que se refiere a la lamentable situación que arreglará con los planes de Zeus. Pero queda adicionalmente claro porque lo que sigue es que Eris, la discordia, aparece en el banquete de la boda de Peleo a provocar el juicio de la diosa, suscitando el problema entre la bonita Hera y Atenea y de jamás. Cuando Zeus las manda con Hermes a que Paris decida la cuestión y Afrodita ofrezca como su morno a Helena, se sitúan ya sobre el tablero las piezas jugadas que llevan. Si este es un fruto de la boda, el otro, Aquiles, queda también sobre el tablero que es para un juego de vida. Y nuestro segundo autor, Hesíodo, una obra que solo tenemos en fragmentos, que sabe mejor que yo, el catálogo de las mujeres coeas, algo muy interesante, amplio y lamentablemente deteriorado fragmento, en que justo tras escribir la despuesa boda de Helena, se refiere a los dioses divididos y a Zeus meditando planes, jugando con la posibilidad, luego de la destrucción general de los mortales, con la intención de destruir a los semidioses, a fin de alejar los dioses de los humanos y eliminar su mezcla, porque quedaría muchas cabezas de ellos en importancia. ¿Qué está? ¿Qué es lo que está haciendo? Parece. Hubo un tiempo los Zeus, que no sé si hombres estaban produciendo. Entre ellos, como había grandes conflictos que tenían imperios para los dioses, incluso ponían en riesgo y el Zeus. Y Zeus dice esto hay que cortarlo como se corta. Finamos a los Zeus. Y a partir de este momento los dioses se les prohíbe acercarse a la tierra de ellos, salvo la sangre. Se entiende, es una limpieza, es decir, la concepción de aquel tiempo no seres de la mitología tan necesariamente, básicamente está conformada por un concepto de fe. Es el tiempo en el que dioses y humanos se encontraban sexualmente y se generó una norma. Por eso, entre otras cosas, es tan distinto el encuentro de Dios a hombre, Dios mujer, que hay totalmente distinto de eso. Bueno, todo esto habla de esto, es difícil no relacionar esto con mucho texto del imposible de los trabajos y los días en el que viven 4 generaciones previas a la nuestra. Lo hemos conocido todo, lo hemos traducido, a mí me parece. Y de las que la última, la peor Platón, que había sido la divina estirpe de los hombres héroes, los llamados dioses, la raza que nos precedió sobre la tierra y la traducción de Pérez Jiménez de Breve. Esta nos dice se destruiría las guerras de Tebas y Troya, aunque algunos serían llevados por Zeus a la isla de los Inamenculados, y tras ello vendría nuestra terrible estirpe, la de hierro, llena de degradación, progresiva prestigio que culminaría. De nuevo, los más directos continuadores de la obra homérica tienen claro. La idea de que hay un plan destructivo detrás de la guerra de Troya para liberar la tierra no es la mayoritaria, pero se mantiene y la repite. Justamente, por ejemplo, Eurípides, para lo que puedo ver esto, incluso asociada a que la verdadera Helena no va a Troya, pero una imagen hecha para la casa. Está hecha para eso. Claro, ¿cuál es el contexto que hay? ¿Por qué planteo esto? Porque es una imagen de un dramatismo extremo. Una destrucción que da igual lo que haga. ¿Quieres cuando te destruyes tu estado? Es la situación esa de Odiseo que no entiendo. Es la destrucción. ¿Por qué Aquiles tiene que dejar de combatir? Si Aquiles combate, no muere. Porque él es como ese pan del tanque tremendo, que destruye a todo el mundo. Cuando sale, lo destruye todo. ¿Qué pueden hacer los pobres señores de la muralla? 9 años estar escondidos de todo. En ese contexto, hay que hacer la única posibilidad de que mueran aquellos un poquito, no morirán más. El mar, pues, fíjate de aquí. Yo te explico, si uno ve estas cosas, claro, Aquiles en el Ares es el que ha sido todo eso. La imagen de la Odisea de que está
y lo que hay es un estupor permanente. ¿Por qué no se ha destruido a los aquellos? ¿Por qué odiaba a los aquellos? Porque habían destruido a todos. Pero claro, esa imagen, es esa imagen de Dios es loco, algo que quedó claro. No, Zeus, claro. Zeus un poco ahora. El comienzo es el plan, pero ¿cuál es el final? El final es lo que nos interesa hoy aquí más, los llantos de las mujeres ante la muerte de Héctor por Aquiles. Es Aquiles que sabe que también va a morir, se presentará, como digo, en la iglesia. El hombre más valiente e invencible no es más que un muerto. Preferiría ser, la verdad, porque el hombre pobre en la tierra antes que ser allí nuestro reino. Y eso queda el héroe más. Todo esto es una reflexión poética y tanto mucho más profunda que cualquier otra ciudad humana, de una enorme intensidad. Si se inicia con el plan destructivo, acaba con las voces de las mujeres, todo su valor. El poeta utiliza las voces de las mujeres ahí. Andrómaca, en el 24, 745 ahora dice: esposo, has sido joven de la vida, viuda me dejas en palacio todavía, mi pequeño niño, entenderamos que yo fui desechado, y no confío en que llegue, yo, desechado, y no confío en que llegue a la mocedad, ya que antes esta ciudad te la saqueado, pues has perecido tú, defensor que la protegías y guardabas a los pequeños, las venerables esposas a quienes ahora pronto la van a respetable y amigo mío. Y tú también, hijo mío, o bien a mí me acompañarás donde tendrías que trabajar en aguas serviles, penando bajo la mirada de un amo indiferente, o bien un aqueo, cogido de la mano, te tirará de la muralla, prenda, perdida. Y has causado a tus padres, dice, tarde, un llanto y una pena indescriptible. Mas a mí es a quien más fructuosos dolores te darán. Al morir no me has tendido los brazos, de hecho, no me has dicho ninguna sagrada palabra, pudiera recordar, perdiendo la vida. Lloré como la madre llora la propia vida. Y después del llanto, llega la voz de Príamo, el anciano rey, porque aún más fina que ordena el entierro, pero con la manera que sabe como el plan que acaba con el llanto. La presencia de las mujeres, en este sentido, marcando el llanto, tiene, la vamos a seguir ahora, más en los páginas, pero me gustaría recordar que Esquilo, el primer dramaturgo, la primera obra teatral que observamos, que los persas, sitúa a la madre del derrotado rey Xerxes como oyente de las ideas de Estado. Tampoco es casual. Que luego está recurriendo a una madre, a una mujer, que está en el llanto. Será protagonista ella y el mensajero, ella y la sobreheredaría de su esposo, ella que se prepara con su gara a su Xerxes, que está lamentándose, y de todo ello nos hablará el coro. O Zeus rey, ahora habiendo destruido el ejército de los persas, cautivos e innumerables, ha cubierto la celeste, que patana en un vuelo tenebroso. Miles de mujeres con sus tiernas manos desgarran sus vestidos y bañan sus pechos y copiosas lágrimas partiendo. Las mujeres de los persas, lánguidamente llorosas, deseosas de ver su recién desposado, abandonando los techos de su vida concha, deleite de una delicada juventud, lloran con lamentos insaciables mientras yo mismo invoco sinceramente el trágico de esto. Pero señalo esto para que veamos esta obra, que es casi única, es tan fascinante, es la primera que tenemos, el primer gran trágico. Pero vamos a irnos otra vez a Troya. Y la Troya, necesariamente de otra manera, Eurípides, ya sabemos que le dedica toda una trilogía de libros dentro de la guerra de las tribus, que vamos a ya. El eje, ya sabemos, son las mujeres de la ciudad tomada que esperan su destino, que es el deseo social. Es ahí donde se escuchan sus voces. No solo al lado del lamento. En el lamento está Sandra, la profetisa. Aparecía la imagen, ¿se acuerdan? De la imagen esta fantástica del arte de Gátara. ¿Por qué se va a casar con Agamenón? Está feliz entre las damas que lloran porque sabe que lleva la ruina de él. Lo sabe porque es profetisa. Y sabe que la muerte de la Venus es vergonzosa, la muerte de todo. Pero tenemos a las voces de las mujeres, ¿no? Helena, que alude a su esposo Menelao, que duda sin matarla.
alude al plan divino. Dice, no me atribuyas la locura, porque os he. Insisto, esto es la traducción de Cabo, Guardia, etc. Insisto en lo inquietante de esos dioses que meten en el cabello. Porque eso es incompatible con el concepto clásico, incluso con el concepto penal clásico. En ese momento en el que la ley, la ciudad, te hace individualmente. Andrómaca lo atribuye también todos los dioses, porque la tentación de los dioses escapó de la muerte, tu hijo, que por dicen ellos es tentación de los dioses, cuando escapó de la muerte tu hijo, que por su dioso matrimonio ha perdido los palacios de Troya, claro, de los cuerpos. Hasta Écuba, que pide aquí a Menelao, que mate a Helena, en otro lugar dice, pero si un dios hubiera revuelto lo de arriba, pues al revés, en tierra, seríamos desconocidos y no estaríamos en boca de los cantores, ofreciendo tema de canto a las musas de hombres. Tuve que excusar a Helena de alegría cuando contaba que Zeus en los campos de Colorado, así. El canto, de canto. El elemento clave es esto, las desgracias que se suceden, la ciudad que se destruye, su propia posición la reina, ya se rey, entre hijos excelentes, solo por el número, y los más sobresalientes de los hijos. Ninguna mujer troyana griega o bárbara podrá jactarse de lo experimentado. Mis hijas, a quienes tuve que convencer ahora de visitar Faraón, rey de su esposo, para otro clase de mujeres, me ha arrancado de mis brazos, y ellas tienen esperanza de volver a verme, y yo misma dejar. El llanto, en sus debates con el coro, les invito a releer de esta perspectiva, en la que todo, que hay una continuidad trágica. El poeta Eurípides está recogiendo viejo concepto, lo está elaborando en términos teatrales, ¿no? Se entiende que una última confrontación de personajes, Eurípides, siempre Eurípides en su oeste, haga a Apolo descubrir que los dioses habían utilizado la belleza de Helena para llevar la guerra de los egipcios, provocar una matanza que aniquilara la masa central del mar que llamaba Eurípides. Sabe de dónde viene su error. Eurípides es el que más puede romper. Para mí, habrá visto aficiones Eurípides, que también por otra parte tenemos dos partes. Recuerden, por cierto, que cuando los atenienses son derrotados en Sicilia y son prisioneros de los siracusanos, se dice que se salvan aquellos que eran capaces de Bueno, me interesa todo esto, pero me interesa que vayamos a la otra gran historia. Naturalmente, esta serie es una historia que era necesaria. Vamos a recordar, que ustedes dirán, pero ya lo sabemos todo. Voy a recordarlo, porque así yo lo recuerdo también. Recordemos que la historia de Tebas es una historia terrible, con Edipo, Yocasta, para empezar, y dos hijos que se matan, que se turnan en el poder, sabemos que, sin embargo, Polinices, pues, Eteocles se niega a mantener el turno, Polinices se va a rey de Argos, Adrasto, lo rechaza con una de sus hijas y le ayuda en una guerra, y que mueren los dos hermanos. Y que a partir de ahí tenemos dos grandes temas que no entierros, llantos. Uno es el no entierro de Polinices, que crea un tío que ordena, y que aquí se pone Antígona, se espera Antígona, y luego es, naturalmente, el que no se entierre los muertos de Argos, que a su vez da lugar a toda la tradición de Atenas, Teseo, la continuidad trágica de todo esto está presidida por temas de mujeres y entierros. El tratamiento fundacional del tema está en los 7 temas de Esquilo, como saben. No es un gran descubrimiento señalar que Esquilo concede su obra vulgarmente a las mujeres. Opta por iniciarla con Eteocles, exhortando a los tebanos para la guerra y recibiendo entonces noticias del ataque inminente de los enemigos que ya había previsto. Pero cuando se ausenta, toma el escenario, es decir, la ciudad, el coro de mujeres aterradas que ante el ataque ruegan la actividad del equipamiento civil. Eteocles aparece ahora para reclinarlas y desmesurar un debate. Al final, el coro recibirá feliz la noticia de la derrota de los enemigos, pero con tristeza, la muerte y practicidad de los conjunto queda dominado, pero es necesario el lugar de las mujeres en los lamentos y se abre, digamos, etc.
la prohibición de enterrar a Polinices frente a Antígona, una escena final en la que las mujeres del coro se reparten entre Antígona y su hermana, de las que enterrarán un hermano y otro. Y aquí Sófocles, en su Antígona, con el importante debate de los deberes de las leyes y los de la verdad, tiene un papel para siempre, un papel esencial, con Antígona enfrentándose heroicamente a Teócrito. Para el siguiente gran tema que se entierra a los argivos, está el Virgilio, para las mujeres argivas que los suplicantes acuden a Atenas con sus hijos para que Teseo obliga al bando vencedor en Tebas a permitir que se entierre a sus muertos la guerra final. Allí la madre de Teseo lo convence y espera noticias a las mujeres del ejército. Hay una batalla feroz, pero el vencedor, Teseo, poderado como corresponde, no entra a saco en la ciudad y rinde los honores que están muertos en Tebas, excepto a los capitanes, los que él mismo aportaba y afecta a él. Son lugares comunes, también todo. Sé que ustedes se aburrirán porque se lo cuente, pero luego sobre el gran cambio. Adrasto tiene un papel importante aquí, pero el coro de las 7 madres es todo. Teseo les quiere evitar el contacto con los cadáveres descubiertos por los suyos, y Adrasto se lo dice, cuidar sus huesos. Hay una escena larga y cargada de tensión en la que la esposa de Capaneo, de Dafne, se queman la vida de su marido para ir a nacer con él, ya que no puede detener a su padre, el padre también, de uno de los 7, que aún se dejará morir de hambre, para que no falte dramatismo. Eurípides hace aparecer a los hijos de los muertos y lamentarse, niños que tenían que triunfar en su casa. Recordemos a Diomedes, hijo de Tideo, diciendo: éramos mejores que los padres, porque nuestros padres, porque nosotros somos. Ahí está la conexión, además. Todo el dramatismo de todo esto se suscita realmente en otro momento. Es en una obra que es la famosa Tebaida de Estácio. Hablamos de un poeta latino del siglo I que creo recordar, yo siempre espero que alguien me diga que no, pero creo recordar que no se ha traducido desde hace siglos. ¿No? Yo no conozco una traducción al español de la pero la conozco, lo digo también por ser de verdad. Lo tenemos, todo esto nace de los grandes ciclos. Como saben, yo, una de las cosas que sostenemos los que somos, digamos, comunitarios, los que decimos que el Mahabharata es una obra que se hace de una vez, es que no hay ninguna tradición. En el mundo griego hay una gran tradición. Podríamos hablar de otros puntos éticos que grandes, de los nibelungos a lo que se quiera. Hay tradición. Aquí no la pero la tradición griega sí. Toda esa gran tradición de textos referidos a Tebas. Estácio lo recoge, pero lo recoge de una manera muy práctica. Entre otras cosas, acentuando los componentes de dramatismo, de tragedia. Su libro 12, el final, se dedica íntegramente al tema del enterramiento y despliega un dramatismo intenso con un protagonismo difícil, femenino difícil de ser. Empieza por mostrar, acaba la guerra, y por mostrar a las gentes de Tebas, Estácio, y en particular a sus mujeres tras la batalla saliendo de la ciudad con temerosas esperadas. Tebanos, sobre todo, tierra cáncer. Y dice, los define como un blanco rebaño estado buscando de la multitud de cadáveres y besando sus heridas, describe las manos arrancadas, los ojos atravesados por flechas, los cuerpos mutilados, con la noche en vela haciendo turnos para ayudarles a matar a los animales que se cuentan entre maderas. Eso es, de alguna manera, la antítesis de aquella visita forma de que no vean lo otro. Aquí son las mujeres y se profundiza en esa situación de tragedia. Pero no solamente hay una traducción más que centenaria de Juan Tarjona. Lloran los carros cuyos leños se hicieran astillas peleando, ya los caballos lloran ver sin dueños, con quien solo les queda estar hablando. Las heridas espacios no pequeños miden internamente tan pesados. Y del esfuerzo del amigo amado, hasta el fin alguno. Podría seguir con estos textos que son bien bonitos, pero además me encanta. Siglo XVII, las segundas está muy importante tocar, pues son una belleza, es el ritmo. Y esto
y gracias a esa ley no sentimos nada. Pero tenemos también otro espacio trágico. Estoy hablando de espacios trágicos. Luego hablaré un momento de por qué en este momento aparece. Y hablaré también de esto es lo que desaparece. Perdón, me dan. Lo digo, tomado de ahí, pero como digo, el tema ahora es entre las mujeres de Argos que no pueden enterrar a sus muertos. Nuestro autor multiplica los momentos dramáticos. Se presenta saliendo todas juntas en temas con Argia, la esposa de Polinices, al frente, su hermana, la mujer de Tiria detrás, y luego las demás mujeres de los judíos muertos, protegidas por diosas, que yo lo aquí. Y presenta un encuentro con un superviviente herido y derrotado que las asusta, advirtiéndolas de la prohibición de Creonte, detrás de Ortiz, se van a Atenas a pedir ayuda. Pero Argia les convence de que alguien existe ya sola a Tebas, que hace acompañada de una anciana. Describe entonces, por un lado, el viaje y llegada a Atenas de las mujeres, uno era apoyándolo, y cómo la gente sale a verlas y se simpatizan con sus pesares. Nadie necesita convencer aquí a Teseo, que llega en ese momento de vencer a las Amazonas y que inmediatamente se pone en marcha hacia Tebas en contra de la decisión inhumana de Tebas. Ella decide. Argia no se queda en sí, no hay Ortiz. Argia va a enterrar a su marido muerto, que está también en Antígona. Y él hace que Argia y Antígona. Pero se cuenta también de una manera dramática. Nos cuenta el penoso viaje de ella. Describe la búsqueda de su esposo Polinices a la luz de una antorcha entre cadáveres con la hierba que prepara, las armas caídas de la hierba. Y como solo lo encuentra cuando era, porque pide a la luna que brille. Entonces sigue desplegando sus versos para mostrar cómo ella reconoce su cadáver por un manto que le limpia la sangre y le habla del dolor. Debí salir de tu mano, que dice, y ahora estás muerto y también yo tengo la culpa de esto, tanto y tal. Pero nuestro autor no se puede olvidar de que el cuerpo de Polinices lleva para entonces más de medio milenio teniendo una cita antigua. La cita parece. Ahora la describe también ella saliendo a escondidas de Tebas con antorcha, dándose las dos allí, reconociéndose y finalmente llevando el cuerpo al río extremo a la barca. Cuenta cómo busca una hoguera que tenga fuego todavía, que en una brilla a la distancia de su reserva de su Tebas. Allí lo llevan en la noche, dada por varias puertas. Tiempo para lo extraordinario de las imágenes del horror, juicio y miedo, la hostilidad de los dos hermanos y que ahora del fuego salen dos llamas que se enfrentan, lo que se acompaña de un terremoto, llegado al resultado, la feliz constatación de que el cuerpo está entero consumido, la competencia entre ellas sobre quién es más culpable de esto. Y Creonte que prepara, ¿no? En ese momento llega el ejército de Teseo y se enfrenta a su insurrección. La batalla es distinta ahora, la derrota fácil, un enemigo ya antes nada motivado, por lo que tras la muerte de Creonte por Teseo los que van con una gana confraternizan con esta tenencia y hacen a Teseo los muertos. Es un final feliz, pero solo relativamente la victoria. Llegan las Argivas, finalmente, y se acumulación. Llegan las Argivas, queda otro año. Argivas en Tebas, se retoma el dramatismo cuando inmediatamente llegan las damas Argivas al campo de batalla. Felices y sufrientes a la vez, con sus gritos que llenan el aire, es como el Ganges circulado por el mismo. Está tomado como vacantes y marchan hacia eso. Es ahora cuando nuestro autor reconoce su propia impotencia. Dice, por esto me interesa. Incluso sin Dios le diera en voz, no podría cantar tantos fuegos donde arden jefes, tantos funerales, tantas. Se limita entonces a unos pocos versos dedicados a 4 mujeres, ya que no podía faltar el coste de campanilla que más. Todo el poeta dice, en medio de su llanto se ahogaban y alegres las lágrimas vertían el íntimo padres trabajaban por gozo y otro hombre. Con dificultad concluye, con dificultad, una fresca inspiración con la llegada de Apolo podía contar todo eso, pero su barco ha llegado ya al puerto y termina deseando que su obra escribe. Fíjense que, bueno, vamos a volver a este momento de Dios me tiene que dar fuerza para contar tanto enterramiento, que nos recuerda, obviamente, a la idea de cómo puedo contarlo. Puedo contar ese de un Dios, la guerra que está ahora. ¿Cómo puedo contar yo ahora la tragedia de la mujer? La tragedia de la mujer. Es un juego en que las mujeres pueden rescatarnos de imagen de guerra, como si fuera feliz. Se acordarán de Diomedes y de su
de Diomedes, que está en la guerra de Troya, su padre Tideo. Su padre Tideo le habían ido de embajador y le habían puesto una emboscada y matado a 49 enemigos. Esto, antes, en el número 3, es retomado por Estacio, que cuenta cómo las mujeres, los hijos y los padres se marchan a buscar los cadáveres seguidos de miles de personas. Y ahora se describe la búsqueda de los difuntos, brazos y cabezas que se montan en los troncos, sangre que se lava con cabellos, una madre que se lamenta llorando a sus hijos muertos sin gloria, por la misma lanza y cogidos de la mano, lamento de un anciano por respirar. Son un mundo que hoy, que veremos con el gol, un mundo totalmente sangre, muerte, cuerpos, una madre que coge un brazo y ves y entra en un cuerpo para que se destruya. Todo esto es todo esto implica una perspectiva antibélica que se ha puesto en relación con el recuerdo de las guerras. Está en lugar, pero ahora esto todo se ha puesto en funcionamiento otra vez con las posibles guerras civiles entre emperadores. Recuerda el momento que hay 4 emperadores matando. En el año 69, el año de los 4. Comparten muchas cosas Estacio con Lucano. Es otro espíritu. Es otro espíritu. La Tebaida empieza con una invocación a las musas, con una alusión al odio de 2 hermanos que provoca tanta etcétera. Evidentemente, una remisión a la idea. Como les señalaba, Estacio, ahora al final, justo al final, insiste en la dificultad que tendría la intervención misma por lo que estaría para relatar cómo se entierran tantos muertos que sabemos provocadas por iras menos terribles por el mismo detrás de la trampa. Es un tiempo de Estacio que entiende que el dolor necesitaría ser contado en gran medida. Por eso, utiliza persona. No sé si se han tenido bastantes muertos, pero me gustaría, vamos a llegar con todo esto más para. Recuerdo luego llegaremos a China. En el Mahabharata, el canto 11 se llama el canto de las. Un canto exclusivamente dedicado al encerramiento del canto. Hay un sonido ominoso. Pero no sé yo. Fíjense, recuerda que eran 2 guerras. Ha acabado la primera batalla, la batalla de Kurusena. Absolutamente evidente de una tragedia construida, pero con mucho alivio. De esta manera. Y la gran batalla es la primera. Es la primera guerra. Recuerden que vimos el siglo IV, cuando al final del siglo IV, acabado los 15 años, los pándalas tienen un ejército se preparan, hay una especie de intento de paz que naturalmente funciona y vendrá la guerra. En Mahabharata no se genera problema. Habla de centenares y centenares de millones de personas. Mueren todos. Menos apenas casi una docena de personas. Tienen que ganar los buenos y tienen que sobrevivir. Pero no se crean que quedan contentos, que quedan sin nada. Se quedan sin amigos, sin parientes, sin hijos. Y sobrevive, puede decir, de milagro, ¿verdad? Milagro de Krishna, de excelente. Imagínense ese mundo despoblado de la situación de ahora. Ese mundo durará hasta que muera Krishna. Ahora les voy a contar la maldición. Vamos a esperar a cómo se maldice. ¿Cómo se maldice Dios real? Con todo lo que han escuchado, yo diría que el mismo espíritu, pero está un poco más dramático, es el esprit bárbaro. El canto de las mujeres es el canto. Yo digo que es más moderno, es más. Ha acabado la terrible batalla de Kurukshetra, la primera parte del proceso de destrucción, como digo, llegado a las sociedades literarias, viejos reyes, el padre de los enemigos de los pándalos, Diego, como hijo de Teba, padre de un centenar de hijos, como Príamo, que ha muerto en la guerra civil, que les ha enfrentado a sus hijos con pándalos y patrones. Quedan los muertos por enterrarse los 2 bandos, mientras sus sobrinos 20 se han identificado.
¿Qué pasará cuando por fin salga de sí? Será tiempo de llamar a las mujeres para que se hagan cargo de la tarea. Momento en que la ciudad se llena de ellas, gritando, desgreñadas, saliendo de sus casas para pregonar su dolor. Muchas sin haber sido vistas antes por nadie que no fueran sus familiares. Todas aclarando. De las mujeres, la más importante es la mujer, es la esposa de Israel. Y lo fascinante de este tema es que si la batalla ha sido narrada, en última instancia por su teórico autor, que decía, se cuenta del Mahabharata 70 puntos, es también un personaje, pero no lo cuenta directamente, sino que alguien lo cuenta. Incluso la propia batalla, hay alguien que dice, tú, te obliga, pero hasta base con trabajo. Juego ahí, es sofisticado, moderno, te cuenta. Pues bien, acabada la batalla, Gandalf recibe la capacidad de contar qué es lo que está pasando. ¿Recuerdan lo que decían? Veíamos que Estacio decía, ¿cómo puedo contar eso? Necesitaría la ayuda de un Dios. El autor de Mahabharata lo resuelve. Un Dios se lo hace algo. Les dirán, ¿tiene que ver? Pienso que sí, pero no me tienen por qué creer, pero tampoco es escrito sobre. Pueden hacer lo que ustedes quieren. Ella va a hablar. Ella pues nos dibuja a través de ellas el espectáculo de Samantha, cabezas y miembros, plagados de sangre, de cadáveres, de elefantes muertos, alrededor de los cuales pululan chacales, granjas, conejos, cuervos, buitres. Se llega a llamar el campo de fuego de la muerte, llama el texto. Las mujeres llegan finalmente allí. Hay un encuentro con supervivientes, en el caso de Estacio, pero no me interesa que vivo aquí. Y ella habla. Hoy, ¿les parece que lea algo parecido en la traducción? Los permisos morales. Mas después de haber hablado a Sigandar y del total lanzamiento de los puros de la familia, vio allí de pie todo. La devota de su marido, la virtuosa, la cumplidora fiel de su voz, la ungida sobreejercedora de sí, la constante en decir la verdad. Por donde Krishna, Mahaprishna, el hacedor del bien. Por la intensidad de su divino conocimiento, gemía de una manera que me llega viendo, la demente despierta desde la distancia, como si estuviera al lado. El espectáculo de los heroicos avarides sobre este perfecto campo de la batalla, cubierto de osamentas y cabelleras, inundado de una riada de sangre, hasta el último rincón repleto de millares de cuerpos, recubierto de hormigas, guerreros, caballos y elefantes, cadáveres manchados, descabezados, montones de cabezas y cuerpos, revestido de heroicos varones, caballos y elefantes, reclutados de chacales de las orejas, cuerpos, una quilina gozosa bandada de ojos devoradores de buitres reclutados, chacales, malos. Ese es el mundo. El mundo es esto. No hay pocas cosas como que se trata de hablar. Va contando todas estas cosas que me dice, déjalo. Ojo, que se está haciendo todo el rato aquí. Se llama ojos del otro, le llaman. Dice, ojos del otro, dice ella. Mira a mis parientes menores abatidos sus esposos desgreñadas, granando como aves como malaba. A esas que tras reunirse recordar a los coros baratas, ausentes, corren ahora aquellos hermanos padres tíos. A quienes alegraban cantores en las noches avanzadas todas, y eran con excesos panegíricos con cortesías atendidos, a ellos estas estrellas claman, planes, ocre claro de los miserablemente, intensamente atormentadas, las llamas de la vida. En verdad, semejan a la manera de un mosquito rojo, las caras acostadas de las asistentes mujeres, las mujeres de los tribus, inundadas en el extremo de su llanto absorto, se vuelven afligidas, los rostros de las mujeres puros del color del sol y como abrasados, cobrizos y sollozos y cólicas. Entre ellas, las muchachas, escuchando gritos del todo sin sentido, no comprenden los mundos. Habla de todo esto y de la feraz tierra resplandece del todo cubierta con caídas cabezas, brazos, todo tipo de miembros, montones mezclados. Más adelante, señoras no hechas a ellos, quedan perplejas tras ver cuerpos decapitados, terribles su belleza y cabezas y cuerpos. Bueno, de la belleza, que aparece muertos de la belleza en el día. Y después afligidas
Bueno, habla de cosecitas, servirles pies, piernas, brazos, parados, batidos por las flechas, abrumadas por la convocación de desmayan, una bestia. Esas otras muchachas baratas que devoraban las cabezas de piedra, las cortadas cabezas, no reconocen. Y unas más allá, se golpean las cabezas por sus manos, a reconocer a sus hermanos, padres. Y la tierra enrodada de carne y sangre, estable por los brazos, espada en Cristo y con las cabezas. Noches antes de abordar la pena, se quedan inmersas en la pena a los libros. Contempla un rebate de lenguas de los espíritus que hablan a las nuevas de libertad. ¿Les gusta? Es terrible. No hay nada igual en este universal. Hasta eso, quizá como puede ser. Y es el antes y la hora de las que antes movían por las terrazas, las mansiones, con sus pies tocados de momentos al final han caído en palpar y patadas, espantando y desesperadas. Levantamiento. Imagínense, después de contar la historia de la guerra, hay una tradición india para estudiar, que es que recitar todo esto fuera de Ramayana, que nos habla de los hijos de Rama, recitar esto, levantando los tonos, haciéndolo. ¿Hay consuelo de todo esto? Voy a explicarles que sí hay consuelo. Voy a contaros, luego les voy a contar por qué es lo que hace tan interesante el andar y rompa. Que el autor esté utilizando. ¿Vale? Dhritarashtra se lamentaba al comienzo amargamente, pero el su dolor se despliega para él. Hijos muertos, consejeros muertos, la gente aliadas muertos. Si mis gentes queridas, debe sin duda impedir el vague con esta tierra. Hay que seguir vivos y la gente llegada hasta aquí. Yo que soy en verdad un ave de crítica por la edad arrebatado el reino, muertos los seres queridos, privado de la vista, no duraré mucho tiempo, como un sol invernal, debilitado su claro, todo. Hablando. Cabe consolarle con el papel de guerrero, figura el consejero, hermano bastardo suyo. Dice el distintivo guerrero su guerrero. ¿Verdad? Al ser muerto se alcanza el paraíso, gloria se alcanza el matar. Ambos llenos de bien. Pero si perdí la batalla, Indra dispone para ello, muertos, un mundo de sus deseos ganar. Serán así vuestros de esta isla, o todo. Muere. No quería decir, porque no va a Cabe recurrir otro argumento. Y Duga une todo esto reconociendo la fundación de todo, por tanto, de lamentarse por nada. No aplica las reglas. Dice, experimentan padres, madres, niños, esposas e hijos, cientos en continua reencarnación. Al tiempo nadie es querido ni odioso, al tiempo nadie es diferente. El tiempo todo lo saca. Libra la vida, la belleza, la fuente, la riqueza, la lozanía, la compañía de los seres. Sabio, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Vyasa le cuenta que ningún ser puede contra el camino marcado por el destino y que todo esto sencillamente tenía que suceder. Hacía tiempo, dice, había sido testigo en el salón del trono de Indra de la llegada de ti de quién? De la diosa tierra. ¿Qué va a hacer la diosa tierra? Eso es. Deja de tierra. A reclamar que dioses irán de risa y cumplirán con lo que le habían prometido tiempo a la serie de Dios. Bueno, y trata del terrible peso de la vida. En ese momento Vishnu le había respondido con una sonrisa que nos remite luego a Cristo. Bien, que no se preocupa el hijo de Gandhari, Nicolás, el hijo de Duryodhana, haría esa tarea para él, llevando a que los sabios terminaran unos a otros acometiéndose. Es ahora cuando Vyasa le habla de Dhritarashtra de su hijo de Duryodhana, es hijo tuyo, majestad, con una porción de carne. Diosa. Terrible. En general, en el vientre de Gandhari, para de todo es parte de y habla de las encarnaciones de los señores de los dioses y de Vishnu, llamado en Cristo. Es otra lógica de la destrucción. Esta generación tenía que ser destruida. Y esta generación es el juego. Había habido reencarnaciones y lo llevamos. Tenemos consuelo. Pero queda otro consuelo. Queda otro consuelo importante. Estamos hablando de un tiempo en el que hay calabaza,
Aquí es la devoción, ¿se acuerdan? Yo siempre explicar más devociones de la devoción y de canción. Entonces, Krishna está ahí. El Bhagavad Gita, saben que al comienzo de la guerra, y aquí lo dice, porque tengo que matar a todos. Yo soy, quiere decir, yo soy la verdadera vida, porque a mí te doy más. Y todo esto está hecho, yo soy un universo. Igual, combate, muere, mata, porque es lo que hace el papel. Yo soy el destino. Y el otro mensaje es que cree en mí, tiene consuelo de Dios. El Bhagavad Gita es a la vez la respuesta y la incitación a que Julio otra vez la salamanca. Hay que entregarse a Dios, hay que entregar todo el consuelo. Todos estos consuelos articulan la obra, y eso hace más terrible una invención del autor. Que yo, que llevo 40 años trabajando en temas de género, me interesa también que llevo más de 40 años trabajando en eso. Y sabe lo importante que es cortarnos la idea, mandar y dice, pero no dice. El autor le hace el doctorado. Así que eso, para el artículo que estamos. Porque es importante, misterioso se lo puede. Porque sabemos todos que el todo a los que vamos. Y este autor es muy misterioso, muy interesante. Gandhari acaba su parlamento de la siguiente manera. Se malquerían con Krishna, los hijos de Pandu y de Dhritarashtra. ¿Por qué Janardana nos ignoraste? Tú tenías el poder, servidores en medio. Los dos mandos te hubieran escuchado, matador de mundo. A voluntad ignoraste la destrucción de Dios, o tú de fuerte. Y así recogerás el por la obediencia del esposo, te ha acumulado así. Hasta los esposos ciegos, y ya está con él, te ha puesto la venta para nosotros. Te ha acumulado todo ese poder. Ahí debería hablar de un complejo de Gandhari, para las mujeres de ese discurso para estar como el o que gana a mí. Perdón. Voy a volver. Tú tenías el poder, servidores en medio de un ejército. Los dos bandos hubieran escuchado a favor de la voluntad y o tú te prepararás. Y así recogerás el fruto de hoy. Por la obediencia a mi esposo he acumulado aceite. Y como yo te maldigo, oh portador de Marta, mis torturas también, Marta. Se masacraron tus parientes. Puros y pándalas paraba y vos los separás, terminarás a los tuyos. Tómalo. Cuando hayan pasado 36 años, serán muertos tus parientes. Serán muertos tus consejeros, serán muertos tus hijos y matarás. Y te enfrentarás a la muerte de tus hijos. Y tus esposas, muertos tus hijos, muertos tus parientes, muertos tus familiares, pelearán con estas mujeres. Una muerte vergonzosa. Matará un cazador, un paro casual. ¿Se ve? Me gustaría, hay un horror, lo que nos cuenta ella mismo, que se está inventando eso, todo que queda raro. ¿Cómo puede maldecir a Dios? Y dijo Vaisampayana, al escuchar estas espantosas palabras, el lúcido hijo de Vasudeva le explicó a la divina Gandhari como medio de que nadie podía matar a los suyos, solo ellos mismos, solo ellos. Así que su maldición no había hecho otra cosa que hacer posible la realidad. Krishna y su pueblo son los últimos seres que en la segunda guerra. Es una pelea de muchos. No es una pelea. Dos guerras. Lo que señala el autor a través de Krishna es que ella se ha convertido en parte del gran proyecto que le ha hecho encarnarse en humano, porque las fuerzas divinas se enfrentan a las encarnaciones en el delicado momento de la transición. Este proceso implica a veces guerreros y reyes y caracteres. Sin embargo, queda ahí la cosa terrible. Ella, el autor, ha hecho que la voz de una mujer salte por encima de todos los pueblos, sale por encima de todas las cosas y maldiga a Dios revelado que lleva. ¿Cómo valoramos? Podían existir esto, podían existir. Sin embargo, ahí hay algo que encuentra,
utilizado ese personaje femenino para mostrarlo así con una especie de hondo desacuerdo en su tragedia. Y no, pero todo esto no se acaba. Tantos muertos. Esto a mí me llama la atención porque hay algo, de cierta manera, parecido en la mañana. ¿Qué les parece? Llevamos una hora. ¿Estamos cansados? ¿Parece? ¿Estamos cansados? ¿No? En la mañana es una historia muy breve, cita muy breve, mucho más brevista. Se puede contar fácilmente con recientes de lo que sea. Cita redactada por un personaje ramana, que es sobrenatural malvado que los dioses no pueden derrotar. Es Rama, el héroe de esta mañana, es Vishnu encarnado para derrotar. Saben que la rapta y el ejército de demonios que le ayuda con el gran también. Cosas interesantísimas en medio de todo esto. Hay rapta, la búsqueda, lo encuentran en Sri Lanka, la guerra, la derrota del malvado. Y ahora se van a encontrar, ¿no? Y el encuentro, imagínense, cita, por ejemplo, llega Hanuman, que es este mono, y dice, súbete en mi lomo, y doy un salto, y ya está figurado. Yo soy una mujer decente, ¿me puedo subir? También se trató el otro malvado, Cabana. Imagínense esta mujer así, este personaje exquisito, este sentido excesivamente exquisito. Qué importante, se nos acaba contentos, ¿no? Y ahora se encuentra. Entonces se produce, y esto es un canto aceptado como y tenemos cantos que se aceptan como válidos, ¿no? Cosas posteriores, y ahora se produce lo que yo llamaría una orgalía, un auténtico momento de grosso. Eso es ahí. Entonces, tras su terrible experiencia, Sita quiere ver a su amado, pero no se da el encuentro amoroso que ella espera. El autor nos lo dibuja como su contrapunto, desconfía de ella y le insulta de manera cruel y complicada. Él ni siquiera echa la guerra por ella, ¿no? La repudia. Hay el desacuerdo angustiado del hermano de Rama, la semana, de su compañera fiel y entregada en el búsqueda. Hay un contrapunto ahí, él diciendo que quiera convencer de lo contrario, lo malo, es un personaje realmente así. Estamos hablando de nuevo del personaje de la reencarnación. Cita ahora esa mala palabra, que contesta reprochando lo que le ha dicho, que vindicado su amor y fidelidad, diciendo que no por su voluntad había tocado el cuerpo de Ravana, le había secuestrado llevándolo a casa. Pide entonces a Lakshmana que se da una pilla de trabajo. Se hace y ella se acerca, y en algún momento invocar al prefecto bajo y pedirle que la proteja. Pasa la caballería y aparentemente todo. Pero tiene que ser tan grosero. Pero hay una segunda parte que es aquella de la que yo me gustaría que no. Es el libro 7. El libro 7 es el libro del que se dice esto no se original, ahí me da igual. A mí me da igual. Lo metí ahí porque era parte de la coherencia. Segundo, porque entre otras cosas, el poeta de resistencia Kalidasa lo incluye esta versión en el agua. Es el gran, o sea, como gran. El Ramayana que tenemos nos cuenta que cuando llegan ya por fin a su país, Rama la exilia con sus hijos en el vientre por la sabiduría. Está como el sabio eremita Valmiki, el autor de Ramayana, sus hijos se crían con él. Él inventa un día la shloka, poema, inventa la poesía y compone el poema Ramayana, se la enseña a los niños y estos ya mayores lo contarán en el palacio de su padre, ya antes de hacerlo de esta manera, de contarla. Brillante, tan rica, no es insisto la monotonía con la que se te pega. Todo dice que vaya. Rama, ya sabía que el poema Ramayana hablaba de él y de su historia. Y ahora va a saber que quienes cantan son sus hijos, los gemelos criados en la frontera del reino por su madre Sita. Un día de viaje, 20 años, 2 años que no permitido. Y ahora dice, se convence y dice que venga, que es verdad. Vamos a hacer tiene una prueba de su existencia que juro que ella no ha pecado para mí, yo lo hago. ¿Ves? Un momento, esto es lo que se extrae.
Delante de toda su corte manda emisarios al editorio para que venga, y ella tiene que estar puramente de la Aurora. Acude el pueblo entero, reyes y brahmanes, los reales, los moros, etc. Y hay un clamor general que está en aplicación con los militares. Está como siempre vestida, acompañada de ramas de Valmiki proclama su inocencia. Rama habla a continuación diciendo haber querido siempre aquello. Y ahora, y añade que reconoce a los curiosos suyos. Espera. La emoción aumenta cuando hacen su entrada a los dioses y todo tipo de seres sobrenaturales para ser testigos del juramento. El autor nos presenta a Rama reiterando lo dicho antes, pero ahora ante el auditorio más cercano. Su único deseo es de recuperar el amor. La emoción embarca todo, hasta el viento de consolidación y una perfumada brisa sobrenatural preciosa de alegría. Es tiempo de que Sita con su vestido de penitente de la baja, manos en oración abre. Y es ahora cuando el poeta le hace decir algo inesperado. Volvemos a poner una mujer que dice algo. Está presidido por lo que se llama un juramento de verdad. Un juramento de verdad dice que yo he dicho verdad, yo he cumplido con esto, que ocurra esto. Si he sido honesta, es un juramento. Puede tener otro nombre, me gusta un juramento de verdad, una afirmación. Ahora Sita afirma: yo he dedicado un pensamiento, palabra y obra a Rama y a nadie más. Podríamos esperar de Boja, que la diosa tierra, mi madre, mi amor. Ahora hay momentos de atrás. La tierra se abre el suelo, surge la tierra un trono sobre dos gigantescas serpientes. La toma en sus brazos y desciende con ella, desapareciendo en medio de una ciudad. Sita, que había sido encontrada por el rey su padre en el fruto del arado, hija de la tierra, ha vuelto a su madre. De las emociones posibles ante la escena que se ha inventado, el autor explotador, la exaltación y la alegría de muchos y la estupefacción de otros, algunos de los cuales mira la rama. Hay una Sita que ha abandonado el mundo con toda la pompa de un artículo mecánico en el escenario del teatro, ya ha dejado a Rama por lo que nosotros llamaríamos parte de la vida. Ella no acepta su es Dios, 20 años. No queda para 5 días. En esa época los hombres, la gente vivía de 1000 años. Queda 10.000 años. Se va. Rama le espera incluido miles de años. No creo malinterpretar a los autores de escenas y digo que la exhibición de los verdaderos de Rama se convierte ahora en la exhibición de la decisión de Sita de tener a menos miles de años por delante sin aguantar sus verdades muchas veces. El proyecto es hondo y tiene éxito, pero en la mañana es un gran proyecto con éxito. Pero fíjense que en su final, en este momento, lo que queda es Sita diciendo que en el final de la primera gran guerra de Mahabharata, le queda Gandhari diciendo a los dos dioses encarnados. Todo esto, yo vuelvo a señalar qué interesante es lo que pueden hacer los autores con sus personajes para hablar con nosotros de cosas que el propio hecho de los mundos aparentes de cada esto. Y yo creo que se puede muy bien de leer dos obras de esta cosa. Parece interesante. ¿Parece que nos vayamos a China? Vamos a ver. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando de 3 brigadas. Y un general, que era el general Ban Chao, en el año 97, envió un emisario para que llegara. Unos años después, en el 100, Ban Chao asume su edad y condición, viendo sus enfermedades y le licencia para volver a la guerra. Observamos una carta suya del emperador en la que se solicita esta retirada. Viejo, enfermo, desentado, dice: desea volver a su tierra y morir allí. La frontera no es sitio para viejos, porque darías la carta. Quizás se pierde en los laberintos burocráticos del Palacio de Lugano. La respuesta: pero los manos son una familia que se ayuda, y hay una mujer que es mansa, que tiene un papel más que prominente en la.
Ellos son miembros de la familia más importante de la época Han, más dura. Han Chao, en general, es un poco un hijo pródigo. No le interesa mucho el tema de la el hermano Van Gu, son tres, ¿no? Van Chao, ella es Van Chao, y Van Gu. Van Gu es el autor de la Segunda Guerra Móvil histórica China. Muere en una intriga de palacio en la que el emperador no tiene que ver, pues finalmente muere, y su hermana se encarga de terminar la obra histórica. Es suya y de su padre, tiene siete personajes. Y a veces el emperador, cuando se entera de todo esto, le nombra la gran encargada, como gran encargada de la biblioteca. Pero que le señalaba que, dando ella en sus papeles prominentes para volver a este historiador, tenemos constancia de los canales chinos de que se inventa papel. Un grupo, no lo reconocemos, que inventa. ¿Por qué inventa papel? Porque por los archivos, por estudiantes, encargado, algo así como el encargado de los talleres reales, se dedica a estudiar. Bien. Recordemos que casi por esos años, o cuando Roma alguien está inventando bien. Y esto se juntará en la historia de los 50, bueno, pero en todo caso, a mí me interesa esta dama que ha visto morir, sabe que ha muerto su hermano Van Gu, que ahora sabe que su hermano Van Chao está envejeciendo y que es una mujer de una enorme cultura. De una enorme cultura. Es una mujer muy sutil, una mujer de una enorme cultura, consejera de la emperatriz, que es en realidad quien está mandando la emperatriz Dengzhou. Es una mujer muy sutil. Si les apetece escuchar un poema de ella, esto es un poema que ha sido corregido por Alicia Reguinque. Hice una versión y la corrigió Alicia Reguinque, que es una eminente sonóloga, y cambió unas tonterías. Si quieren, luego les explico por qué uno puede traducir sin saber chino. Porque, entre otras cosas, es una escritura que tiene cero complicaciones. Puedes encontrar un texto, coger palabra por palabra, naturalmente ver cómo ha sido traducido en y ver si tú puedes hacer una versión respetando. Insisto, es palabra por palabra, no hay complicaciones. ¿Se entiende? Bueno, en todo caso, como nadie lo ha leído, en este momento se lo cuento. ¿Vale? Esto es ni más ni menos que un poema a la aguja y el hilo. Me interesa mucho la aguja y el hilo. Recuerden que la aguja y el hilo, lo griego es otra cosa. La asociación de la trama, de la tragedia griega se entiende a ser la trama de las mujeres, ese conocimiento tan inquietante de la tejeduría que tienen las mujeres, que no tienen los hombres. Tan sutil, tan claro. Es como la metáfora perfecta de su peligrosidad. Pero la repetición, la perspectiva de ella es otra cosa. Y hace un texto que se llama La aguja y el hilo. Es muy fino, yo no hago en absoluto justicia antes. Firme, pura, de otoñal metal fundida, manifiesta, un cuerpo ligero, y recto, afilado, hinchar primero, tras luego poco a poco. Tantas cosas dispares que se han. Solo las portadas suyas vuestras, aguja y hilo, dan fe de cuántas, que diversales, diversales. Vosotras repasáis, reportáis, dobláis, inventáis errores, la naturaleza sin más. ¿Qué otro es esto? Bastaría para esa cuenta. Todas ellas son las instituciones honorarias. Ya está lo alto de nuestro creador. Está diciendo la sutileza de la aguja del hilo, la sutileza de la tejiendo, dando cosas. Fondo de todo. Y sus no son las honorarias del varón, que hacen cada institución diciendo, a ver, pues, las sutilezas que nos ve. De todo lo que tú has hecho de la mujer, cuando el médico está en inferior, como aquello que ¿se ve? ¿Te gusta? Una mujer exquisita es la mujer que escribe un texto en que la primera mujer que escribe en el mundo, que nosotros sepamos, que escribe un texto diciendo que las mujeres tienen que ser educadas igual. La perspectiva cristiana, que ha criticado mucho, porque dice, no, ella dice que sí, que tienen que estar sometidas. Bueno, que no, pues no lo he criticado bien. No nadie lo ha dicho. En vez de decir eso, tenía que decir,
mujeres sean realmente mujeres, tienen que ser. Bueno, esta mujer, tras 12 años largos en respuesta a la carta de Manchao, escribe otra petición, perdón, tras 2 largos años de respuesta a la carta de Manchao, escribe otra petición al emperador. Uno de los textos que conservamos, podido de la más famosa de la historia de la antigüedad. Memoriales cortés y formal, como correspondía, está cargado de emoción contenida y de actitud. Repite lo que su hermano había contado. El peligro que supone su debilidad al territorio y no su sistema pequeño, el deseo de ver su patria vivir hace unos 30 años y las hazañas que ha realizado. Pero no se queda ahí. Incide los aspectos emocionales de la soledad que es un anciano de crítico, sin dientes, que camina con un bastón. El propio hecho de que ella y el hermano, su padre y madre, no se reconocerían porque llevan 30 años sin verse, en contraste entre los hermanos vividos por Manchao, cercanos a los comunistas de Cádiz. De allí, la lejanísima. ¿Recuerdan de la lejanísima frontera? Pues de trabajar. Imagínense. Cuando acaba el servicio público, no se vive del palacio. Faltan las referencias al pasado, en tiempos de China siempre está llena de. China y Roma son sociedades en las que la historia tiene un papel. La idea. Y eso es un problema. Un problema, no es una manera de ser. Un problema para pensar. Historia. No se puede pensar. No falta referencias al pasado. En tiempos antiguos, un hombre estaba disponible para el ejército, dice, hasta los 60 años. Es como un perro o un caballo que hubiera perdido los dientes después de perder. Tampoco aquí cabe un discurso sistémico pasado. Dos resultan especialmente. Primero es una historia bien conocida referida al rey Bendezou, hace 1000 años anterior, que habría montajado y enterrado su costa el esqueleto de un hombre anónimo hallado en los cuadros, que había comentado que él, señor de todos los que iba por cielo, estaba obligado a mostrar a su sociedad. Una historia que, entre otras cosas, hacía ver a todos que si un rey ocupaba así de los más. La llamada a la compasión y la justicia son más intensas. La historia que habla de Nancy Pam, que había sido el sabio consejero de uno de los protagonistas de la era de los reinos pacientes, antes de rey, soberano independiente de facto de su territorio, entre finales del siglo V y XIX. El marqués había dejado abandonado un viejo. Nancy Pam le había explicado cruzarlo de joven y abandonarlo de viejo. Se había hecho cargo de él de la tarea de cuidarlo. Es algo más que curioso. Esto permite ver una pequeña observación que debo hacer. Es algo más que curioso que al otro lado del continente, un personaje que conocemos, que es prácticamente contemporáneo de Manchao, Plutarco, viene a decir lo mismo cuando critica su biografía de Román Catón el Viejo, que había vivido cerca de 3 siglos antes que él, por dejar un caballo con el que había combatido en España, argumentando que no tiene que cargar en estado con el gasto escapado de un caballo vivo. Recalca las tintas de las críticas de Catón, señalando cómo trataba igual que a veces cargas escapado. No tendría lo La bondad y la virtud debe extenderse, añade, a animales y humanos. Buen ejemplo de gente que lo había dicho, incluso enterrado en actividad a caballos. Sí, la ciudad de Atenas había dejado libres las muras, pero las que había despedido la brutalidad de la Plutarco lamenta la insensibilidad de que por la avaricia de conseguir unas pocas monedas se metía un terrible sufrimiento en estado anciano Alejandro del mundo que había vivido en el tiempo. Es bueno recalcar que la compasión por animales estamos enunciado el deber de no abandonar y también el servicio de caminar y el de guardar. Lo tenemos también en un texto de Artesano. Es uno de esos textos que es exactamente el único manual que tenemos de la antigüedad que hemos querido mostrar. Hace tiempo se apuntó a elementos que coge el manual de Ptolomeos, de las universidades. Incluso se puede ver cómo continúan esos componentes de esas ánimas. Un manual que hay que leer. En parte es totalmente innecesaria la habilidad, pero una enorme cantidad de. ¿Por qué no sabemos de ese? ¿Por qué te cuento yo a los mayores especialistas en economía del mundo greco-romano que no saben de este libro? Porque la iglesia es una cosa muy curiosa. No podía. Bueno, en todo caso, cuento esto. La media de las casas habla, de hecho, las instituciones que dan para mantener el cuidado de los caballos, ¿no? Se dispone que el que no esté capacitado, pero que bajo por tierra, debe recibir una ración oportuna. Y aquellos que ya no sirven para recibir,
se ha mantenido y se utiliza los hospitales para la gente de la ciudad. De China a la India y de Roma. De China a la India, decía Roma y la compasión. También son las cosas. En todo caso, el discurso de Banzhao tiene su efecto y el emperador se movilidad con Cao Metra de todos llega a lo que escribe Carlos Morales. Sheng Xiaowei, andante de la unidad de arquero. Morirá poco después, ya en la capital. Y también marca radicales. Bueno, la compasión de Banzhao. Tenemos textos en los que se habla de muerte, de los muertos, de hombres, el gran poeta del siglo VIII que escribe una batalla que se ha producido pues casi 12 siglos antes. Y dice, aquí estamos, siente la compasión. Pero no forma parte de lo que yo te preguntar. No. Como quiero seguir hablando de mujer, les parece una mujer. No un ejemplo cualquiera. Que hay dos cosas que me interesan. Voy a hablar de dos mujeres que me interesan. Porque tienen dos cosas que las unen a ella. Las unen, la unen a avanzar. Una, porque es dama de compañía, una reina. Otra, porque asiste, porque lamenta al marido de su hermano y un día para. En la pierna del coloso de Memnón, ¿recuerdan el coloso de Memnón? Todavía estoy en el libro y ver esta inscripción que hace grabar una mujer romana, es todo. Tiene diferentes partes, era el reino de Cogine, tenía orígenes greco-egipcios, alejandrinos. Esta mujer se llamaba Valvilla. Valvilla, descendiente de una familia de un altísimo nivel, que había vivido entre Roma, Alejandría y otros lugares, acompaña al emperador Adriano de Lidia Sabina en los años 129-30, su viaje. Escribe diversos poemas. Julia Valvilla, lo que cuenta en sus poemas es que llega con la emperatriz, se espera que el coloso de Memnón invita de Memnón. Ocurre aparecer con el viento de la noche y esperan que llegue el ruido y sus poemas se dedican a su llegada y al ruido. Dice el coloso de Memnón. De ellos, de los poemas, hay uno que me gusta especialmente. Rememora su visita con la emperatriz, habla con la estatua y la saluda con sus nombres, no es Memnón, pero también aquel que dice a los sacerdotes. Empieza, ¿no? Es de Menofis III. Y dice, aunque un día el bárbaro persa pise sobre la estatua y el pago de su vida, recibe que el alma inmortal esclavizada sin derecho. Y ella, descendiente y de sangre real, pues ella también tiene nombre. Mujeres que escriben, pero no se lamentan, pero es una mujer que escribe. Se puede haber entendido muy bien, por tanto, que también había escrito poemas. Por ejemplo, un poema, un avestruz, que se movía por la corte real. Y que el que viene a decir, ¿por qué esta avestruz? Mejor la corte real, está en el centro de su personaje. Pero me interesa más otro texto, que es aquel. Es otro de otra mujer que esta vez aparece en la pirámide de Keops. Es una mujer que se llama Teresa. Dice, el poema dice, vi las pirámides en mi dulcísimo hermano. Comienza diciendo, y deja allí el recuerdo de sus lágrimas por él, que era 13º cristiano. Era como Banzhao, mano, militar al tocar su cristiano. Menciona la glorias de su hermano bajo Trajano y el nuevo campamento. Banzhao hubiera podido hablar herencia, se sabe por otra fuente, que había visto morir a su hermano en una intriga para la ciudad.
ya había tenido celos de matados. Ella cuando llega allí dice, vi las pirámides de un sentido muchísimo más. Y hace ver que lo único que puede hacer allí es derramarse lágrimas. Fíjense que podemos reconocer ahí ese lamento, algo que podría haber dicho perfectamente lanzado cuando su hermano se acuerda de su hermano cuando había muerto en el tierra. No tenemos noticias por eso, pero podían haber hablado. A mí me gusta pensar en conversaciones imaginarias, por muchas razones, de otras cosas, porque mujeres que están en los mismos espacios pueden desarrollar lamentaciones en sus espacios. No solucionamos. Y quiero contar esta historia también, para que entendamos que hay fenómenos comunes, por ejemplo, el ascenso, ímpetu por el ascenso, la pirámide social, la jerarquía, la comunicación con los altos cargos sociales, pero también se acumula la desgracia, porque es común que haya gente que jamás de Dios. Aquí, en este sentido, me interesaba señalar este texto y la espíritu normal muy cercano de la triste derramar la vida de testigos de la mente. Muy bien. Joseph Anné Marie de Montbard de Cayenne, no sé cuánto nombre, era un jesuita en el siglo XVIII que traduce una gran síntesis de la historia china, que se publicaría más de una docena de grupos en Francia en el nombre de Histoire Générale de la Chine, de 1777 y 1777. De él, fíjense, cosas tan interesantes. A partir de él, los jesuitas tenemos informaciones sobre WhatsApp, sobre la cultura. Es para señalar que el mundo siempre está cerca. Entre esas señales, lo que cuenta de Bangu podría servir tanto para Bangu y Banzao, como para aquel hombre asesinado, ¿no? Hecho morir por Adrián. El acceso que tenían los grandes fue la causa. Las dos hubieran llevado juntas sin palabras con muertes de sus hermanos y que van provocadas por las veleidades de la fortuna, ligadas. Une también, une el debate sobre el poder, la reflexión sobre el poder, que eso ha estado siempre en el mundo de la forma parte de la. Yo quiero pensar, dicen una última frase, que ese componente que hay en la Ilíada tan terrible, hay una divinidad que nos ha exterminado, ese componente que sabían ver también de alguna manera, ¿no? Los campesinos de los que está hablando, ese componente de que hay un orden del mundo ahí arriba que nos destruye, que nos puede destruir de una manera u otra, ese componente que no nos hace ver que es el mejor posible, no nos hace ver el mundo, sino que nos hace ver ya una contradicción del poder supremo. Quiero pensar que eso es un componente también humano, que ha guiado mucho en nuestro mundo. El desconcierto, el dolor ante el mundo, pero también la sospecha de que estamos gobernados por el globo, que Dios es globo, que hace que el mundo sea algo. Ahí, eso no es feliz. Pero a lo mejor esa falta de felicidad, esa falta de satisfacción, pues, es lo que nos hace también fuertes. Los autores que hemos visto nos hablan probablemente también de esas cuestiones básicas, poemas, como hemos visto, una parte de esa voz. Eso es lo que decía.
estoy reprobando y contactos que para todos los días sería el pasado aprovechar los dictados quisiera encontrar una especie de solución a la última hora antes de que la guerra le hablo un diálogo y duro precisamente no recuerdo decir que le dice a los ciudadanos padres y verdad si usted no cede no le ponen y ya están mayores son algo así como que pueden a las patadas y es esta circularidad y potencialidad que tiene este texto no sé a 10 páginas de diputados y dura. Es un texto muy sofisticado, muy elaborado. Que somos unitarios, este tipo de cosas. Hay cosas que se van. Hay dos libros que explican el concepto. Que tienen prueba que haya un punto determinado que añadir conceptos y probar de los tipos de argumentos. Pero este nivel del juego interno es algo, a mí me recuerda también. Claro, ahí estamos. Cuando alguien pensó que el Mahabharata era una obra muy difícil, una obra elaborada, ¿qué hace? Proyectar los modelos de la voz por dentro, los modelos de que la Ilíada no tenía poder. Además, los insultos que hacía Agamemnón a todos, pues se les aplica. La gente dice, no, es un Italia, tan terriblemente. Y yo pienso que últimamente vence la imagen de la Ilíada en Italia. Y hay cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando hace años estaba trabajando en teoría, elementos, por ejemplo, los héroes principales de la Ilíada matan un número equivalente, vamos, 30, matan a 36. Imagínate, pues se va contando, está muerto. ¿Cómo alguien puede pensar que un texto oral, compuesto, hecho, ya pasó mogollón, compuesto, aparece que cada héroe principal mata a 36? Vale. Efectivamente, el texto es tremendamente complejo, complicado, desarrollado. Yo no conocía esto. Sí. Un detalle es que más relacionado ponía hoy en la tebaida desconocido y espero que motivador. También el manejo que hace, recuerdo entre las distintas anteriores semanas, para el libro del otro lado, el libro de la mujer viene justo después de la actividad, ese juego de alguna forma marca del ciclo y bueno, pues algo también muy humano, y es lo tranquilidad, entonces no sé, le quería preguntar si en este repaso por los lamentos hay una observación, un detalle que haya juego de luz y cuidado. Yo no lo he encontrado, pero el problema. Sí, lo que sí he notado es fantástico. Yo lo que sí he notado, lo que sí me parece claro es que este canto sigue a un canto, ya lo dije el otro día, ¿no? De ataca un campamento, un lugar, una fortificación de gente que se quedan vencedores y lo hace un señor que se llama Caballo, un hombre llamado Caballo, Ashwatthama, y lo hace además. O sea, se repite componente, porque lleva dentro, lleva Shiva, que es conocida, entonces traen con él todos los fuerza de la muralla, y hay un componente de ruptura, un componente
esencial, un componente esencial es ese concepto, no digo del político, pero ese concepto que se rompe la muralla. Tú rompes la muralla, estás rompiendo en un espacio religioso. Es el tema de cómo vivimos. Entonces, claro, todo ese elemento es un elemento totalmente repetido. Hay decenas de temas relacionados. También con elementos del campamento ateo y también con elementos de la juicio de Benedicto. Pero es una de las